El Estado de Derecho, algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia. Un ensayo de Roberto Ruiz Díaz Labrano. Presentación. Para quienes nos dedicamos con pasión al derecho, la preocupación por el funcionamiento de las instituciones estatales y sobre los obstáculos para la gobernabilidad es un estímulo que motiva a contribuir con algún aporte o reflexión. Así, animados, nos hemos propuesto efectuar un breve análisis sobre el Estado de Derecho, tema que amedrenta por la abundante y calificada doctrina. Despejada nuestras propias dudas en abordar el tema, concluimos que el temor es injustificado. Numerosas tendencias que impactan sobre el Estado requieren permanente análisis y nunca está de más la verificación y reafirmación de principios y valores. Por esta razón, la invitación que me cursara el Superior Tribunal de Justicia Militar es un gran honor y una oportunidad de asumir el desafío, conceptualizando al Estado como Estado de Derecho, sin pretender volver sobre cuestiones donde la doctrina ya ha definido o conceptualizado. Consideramos al Estado como la sociedad jurídica y políticamente organizada por medio de la estructuración del poder público para su ejercicio dentro de un territorio determinado. Como origen del Estado moderno se indica la organización de las ciudades-repúblicas en la Italia del Renacimiento. Es Maquiavelo, en su obra El Príncipe, quien introduce la expresión Stato. Hermann Heller refiere que la nueva palabra Estado designa ciertamente una cosa nueva porque a partir del Renacimiento y en el continente europeo, las poliarquías que hasta entonces tenían un carácter impreciso en lo territorial y cuya coherencia era floja e intermitente, se convierte en unidades de poder continuas y reciamente organizadas. Según el autor citado, la evolución que se llevó a cabo en el aspecto organizatorio hacia el Estado moderno consistió en que los medios reales de autoridad y administración, que eran posesión privada, se convierten en propiedad pública y en que el poder de mando que se venía ejerciendo como un derecho del sujeto se expropia en beneficio del príncipe absoluto primero y luego del Estado. Ahora bien, en lo que a nuestro tema se refiere, Jürgen Brandt señala que la expresión Estado de Derecho es reciente, pero el tema al que se refiere es antiguo y en definitiva constituye el rasgo determinante del derecho occidental. El concepto se remonta a las reflexiones de Kant. Se fue preparando a fines del siglo XVIII con la teoría del Estado de Derecho y alcanzó su significación específica vigente en su mayor parte hasta nuestros días en la Alemania del siglo XIX. De lo expuesto se deduce que la conformación de lo que conocemos como Estado de Derecho en el mundo occidental es producto de una larga evolución en la que se fueron delineando y afirmando los principios que hoy contribuyen a establecer sus contornos más significativos,
como el de sujeción de los gobernantes a la ley y el respeto a la división de poderes. La observancia y respeto a las premisas básicas citadas más arriba nos representa ya una idea sobre el Estado de Derecho. Es aquel en el cual los gobernantes son electos por el procedimiento previsto con antelación en la ley y donde el sometimiento a la ley es el elemento distintivo y rasgo característico. La primacía de la ley se traduce en el principio fundamental de legalidad. Se sustenta además en el reconocimiento y protección constitucional de derechos fundamentales y orgánicamente en la división y equilibrio de poderes. Una explicación más simple es contraponerla al Estado autoritario, donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. Entiende Kelsen que todo Estado es de derecho, por lo que para él la expresión constituye un pleonasmo carente de sentido, teniendo en cuenta que derecho y Estado son en definitiva conceptos idénticos o sinónimos. No se trata, por supuesto, de la defensa del Estado despótico. Su observación se basa en que no se puede negar su construcción jurídica. Equipara así el Estado autocrático al democrático porque ambos son estados de derechos. Es el orden jurídico el que determina el titular de la autoridad y la forma de ejercerla, quien debe mandar y quien debe obedecer. Distingue posteriormente las bondades y defectos de uno y otro sistema. Pese a esta autorizada opinión, es mayoritaria la identificación del Estado de Derecho con aquel en el cual las leyes emanan de una base constitucional y las autoridades se someten a la ley. De forma similar y bajo esta evidente orientación, Birkenmeier expresa: el sentido abstracto es posible denominar Estado de Derecho a todo aquel Estado cuya vida comunitaria está regulada por el derecho positivo. En tal caso, ello se haría extensivo también a la forma de gobierno de la monarquía absoluta o a la dictadura, ya que también estos sistemas se apoyan en disposiciones jurídicas. Más adelante apunta: no obstante, de inmediato surge la percepción de que el concepto de Estado de Derecho intenta articular un estado de cosas diferente, a saber, un Estado cuyo orden jurídico se ajuste a ciertos requerimientos. No existe uniformidad sobre el concepto. En la doctrina brasileña, de acuerdo a Alexandre de Moraes, como síntesis, nos parece interesante lo referido por Gerhard Roberts, quien afirma: entre los conceptos que conceden identidad a los modernos estados constitucionales, el Estado de Derecho ocupa un lugar descollante. En él culminan los postulados políticos y las experiencias históricas
de numerosas generaciones. En tal sentido, el Estado de Derecho fue siempre la definición de un horizonte global de múltiples y muy diversos postulados en permanente evolución dinámica. Si analizamos el debate actual, encontramos también en él todo un catálogo de buenos principios, entre los que se destacan la universalidad de la ley como reivindicación o prerequisito para su vigencia, y al principio de publicidad de la ley con características análogas. Asimismo, se consagra la participación del pueblo en la legislación, estipulando que todo acto importante del Estado debe obedecer a una ley. Es la concreción del principio de reserva de la ley que fue desarrollado a lo largo del siglo XIX. Elementos del Estado de Derecho. Hemos visto las diversas referencias señaladas por la doctrina, y en realidad no resulta posible hacer una enunciación de todos los elementos que engloba el Estado de Derecho, pero es posible señalar algunos que son considerados esenciales para una definición y concepto. Partiendo de la configuración del Estado y siguiendo un orden lógico, podemos citar los siguientes. La constitución del Estado por medio de la voluntad de la mayoría en base a principios y procedimientos democráticos. La organización del gobierno del Estado en base al principio de división e independencia de los poderes que distingue el poder legislativo, ejecutivo y judicial en la Constitución Nacional. La sujeción a la ley por quienes ejercen la administración del Estado y el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos sin distinción alguna. El reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos fundamentales y la efectividad de las garantías y principios constitucionales consagrados. Garantías procesales básicas con rango constitucional, entre otras, el debido proceso, la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no previstas en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, el de que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. La enunciación de estos elementos pueden ser agregados otros menos importantes o relevantes a la hora de apreciar aquellos que ponen de manifiesto la vigencia del Estado de Derecho, pero nos limitaremos a estas referencias porque son, a nuestro modo de ver, las de mayor significación a los efectos del tema que nos ocupa. Con relación a los elementos, refiere Moraes da Silva, teniendo presente que sobre el poder y el derecho se conforma la existencia misma del Estado y que la distribución del primero es parte de su organización institucional, debemos ocuparnos de él. El Estado y el poder. El poder como elemento del Estado es básicamente la potestad de establecer reglas, leyes que una comunidad o sociedad acepta como válidas y a las cuales se somete por imposición o voluntariamente. Si el poder emana de la decisión o voluntad de quienes serán destinatarios de estas reglas y producto de una representación que surge del sufragio, tiene origen democrático, es la voluntad demos de la mayoría. El poder impone un derecho que la mayoría acepta, pero se legitima
por la sumisión del mismo poder al derecho o a las reglas que han permitido que exista. La sumisión del pueblo a un poder es a la vez sumisión al derecho, y la sumisión al derecho es también sumisión al poder. Bobbio expresa que derecho y poder son dos caras de una misma moneda. Un poder no legitimado o que se deslegitima por la no sumisión al derecho atenta contra la Constitución y resiente al Estado, por lo que solo se puede hablar de Estado de Derecho cuando nos encontramos ante un poder legítimo ejercido dentro del marco del derecho. La lucha por el derecho en este nivel se convierte así en la lucha por un poder legítimo. Poder y democracia. Un pilar de la democracia es la división de los poderes, el cual se justifica porque evita la concentración del poder y su ejercicio. Jürgen Brandt así lo apunta. Locke trazó los primeros esbozos de una teoría de la división de poderes. El poder del gobierno debía repartirse entre distintas manos y el poder legislativo debía separarse del ejecutivo. Su doctrina de los derechos fundamentales de los ciudadanos como límites de la autoridad estatal terminó por convertirse en el fundamento del movimiento independentista norteamericano. Locke le preparó así el camino al barón de Montesquieu, que fue el primero en diseñar de manera integral la base del Estado constitucional moderno. La división de poder no es sino la asignación de diversas competencias a las instituciones u órganos que detentan poder estatal. Este fraccionamiento, división del poder, apunta a garantizar la legitimidad del poder por equilibrio y diálogo entre instituciones, respetando los últimos o jurisdicción establecidos en la Constitución Nacional. Bobbio afirma que la democracia constituye un conjunto de reglas de procedimientos para limitar el poder y asegurar el ejercicio pacífico de la soberanía del pueblo mediante la competencia electoral entre partidos. Las reglas de procedimiento deben estar establecidas en la Constitución Nacional, que jerárquicamente se impone sobre otras conductas normativas. La división de poderes considera como un primer ámbito de limitación. La democracia se presenta así no simplemente como un sistema de gobierno, sino una forma de construcción del propio Estado que garantiza la legitimidad del poder. La expresión gobierno del pueblo o de la mayoría del pueblo no es sino el resultado del modo con que se concibe organizar la expresión de la voluntad que instituye el poder y que elige a los gobernantes. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, traduce muy cercanamente lo que se pretende de un Estado democrático. En el igual sentido, Rodríguez Cepeda sostiene: la democracia como método de elección de gobernantes no se limita entonces a regular el cambio sistemático y pacífico de quienes ejercen el gobierno representativo, sino que, entre otros resultados, permite la institucionalización jurídica de los principios y valores políticos democráticos. La distorsión del procedimiento constitucional de la forma o procedimiento de elección sustituye la voluntad legítima. La obtención de poder vulnerado los principios que se fueron construyendo como sistema democrático, como la división de los poderes,
no otorga legitimidad aun cuando se logre su obtención porque no se sustenta en el derecho. La distorsión del procedimiento constitucional de la forma o procedimiento de elección sustituye la voluntad legítima. La obtención de poder vulnerado la obtención de poder vulnerando los principios que se fueron construyendo como sistema democrático, como la división de los poderes, no otorga legitimidad aun cuando se logre su obtención, porque no se sustenta en el derecho. En un primer análisis, para determinar la existencia de un Estado de Derecho, se verifica la existencia de poderes instituidos democráticamente y un gobierno legítimo. Solo lo será si es resultado de un procedimiento constitucional y legal. Poder y derecho son en consecuencia inseparables. Fragmentación del poder y Estado de Derecho. Las teorías sobre la soberanía del poder constituyente, la estructuración y organización de los sistemas de gobierno son abundantes y han conducido a orientar y edificar el Estado moderno, pero no bastan para identificar los elementos característicos del Estado de Derecho que permiten afirmar su existencia y vigencia. En tal propósito, no es ocioso reiterar que la división de poderes es un presupuesto básico. En un sistema democrático nadie lo discute. Es más, la distribución y atribución de poder se extiende y amplía por la creación de nuevas instituciones a las cuales se otorgan o delegan poderes, por lo que a los tradicionales se suman nuevas formas de ejercicio del poder público que actúan concomitantemente con manifestaciones del sector privado que influyen indirectamente en la forma y en el modo de gobierno. Esta tendencia de distribución o fragmentación puede favorecer el funcionamiento de los poderes tradicionales y facilitar el gobierno, pero llevado a extremos puede diluirlo y producir una segmentación del poder, haciendo difícil identificar la unidad de gobierno en el Estado. En efecto, cuando ya no se distingue nítidamente los perímetros del poder y cuando la interdependencia de poderes se convierte en un entramado indescifrable, el equilibrio e independencia se resiente, dificultando la gobernabilidad y el control de las instituciones públicas. El debilitamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial o de cualquiera de ellos afecta de inmediato al Estado de Derecho. Una cuestión importante de puntualizar son las situaciones en las cuales existe interés en subordinar un poder a otro, que por desgracia permanece aún bastante arraigada. Se evidencia por la aparición cíclica de proyectos personalistas que buscan poner el poder público a su servicio para imponer sus propios proyectos. Si, como hemos visto, la democracia se afirma en un Estado donde quien dicta las leyes no es al mismo tiempo quien la ejecuta o al mismo tiempo imparte justicia, la división de poderes es un reparto que asegura y garantiza la no existencia de poderes absolutos. Todo sistema que conduzca a una dependencia directa o indirecta de uno sobre otro afecta el equilibrio de poderes, resiente el sistema democrático y aleja al Estado del derecho. Tales condiciones son propicias para el abuso del derecho, la corrupción y la impunidad por falta de control institucional. Al no existir los contrapesos necesarios
Todo poder estatal que se ejerza sin responsabilidad y control lleva a la arbitrariedad. En un Estado de Derecho, el poder público ejercido como gobierno y administrador de la cosa pública debe ser transparente. Los actos deben estar sujetos siempre al principio de legalidad. La creación de nuevos órganos o instituciones en que se descentraliza el poder requiere que los ámbitos de competencia atribuidos sean perceptibles y controlables. Cuando el poder es difuso y tiene un margen excesivo de liberalidad, la institucionalidad es puesta en entredicho. La idea de la gobernabilidad en las democracias modernas sigue sustentándose en la división de poderes que se manifiesta en la interdependencia, la intercomunicación, la interconexión y la interrelación de los poderes fácticos con el objeto de garantizar que la mayoría no se convierta en una dictadura que someta a la minoría, ni que una minoría se asuma como víctima y recurra al chantaje y se apropie de los instrumentos que benefician a las mayorías. Por ello, gobernabilidad y división de poderes son una unidad y emblema que evita la paralización del gobierno y la desintegración de la comunidad, pues la primera solo se puede reconocer en la legalidad y legitimidad a fin de satisfacer las demandas y necesidades sociales, y la segunda en la pluralidad y en la tolerancia que sienta las bases de la convivencia armónica que permite la viabilidad política de una nación. Dicha unidad es una característica esencial de la forma republicana de gobierno y por ende una cualidad de la vida democrática. Es más, permite al pueblo la posibilidad de la realización del juicio político y la factibilidad de cambiar de gobernantes sin derramamientos de sangre. Libertad y Estado de Derecho. En principio el derecho importa En principio, el derecho importa poner límites y reglas para la convivencia dentro del Estado. Sin ellas, la libertad estaría limitada por el caos o por la imposición del más fuerte. No es la ausencia de reglas lo que determina la libertad, es asegurar que dentro de ellas no sean restringidos ilegal y arbitrariamente aquellos derechos que están instituidos o actos que están permitidos. La restricción de ciertos actos en la medida en que se establezcan en función del interés común o interés público no se debe interpretar como un menoscabo a la libertad de hecho. Aún en las sociedades más liberales, sin reglas para la libre competencia, difícilmente se podría hablar de libertad. Las reglas de convivencia aseguran la libertad. Por tanto, la libertad no debe ser restringida o limitada, sino para hacer funcional la libertad de los demás. Si solo algunos de los ciudadanos gozan de libertad, el reclamo por esta desigualdad no se hará esperar. Igualdad y libertad son así conceptos complementarios. La igualdad asegura la libertad asegura la igualdad. Un Estado de Derecho no es aquel en el cual existen leyes o reglas, sino aquel en que las leyes garantizan derechos fundamentales para la convivencia en democracia, donde no se restrinja la libertad, sino en la medida en que fuere compatible con los derechos fundamentales de la persona y al interés común. Un alcance del Estado de Derecho. El concepto y elementos que se vinculan a la comprobación del Estado de Derecho
va más allá de una verificación de la existencia en la ley de elementos considerados esenciales para la democracia, como la división de poderes o la enunciación de los derechos fundamentales. La comprobación supera la constatación de la enunciación de derechos y garantías constitucionales, constata la vigencia efectiva de los mismos frente al ciudadano e institucionalmente verifica el funcionamiento de las instituciones, en especial la capacidad de respuesta ante circunstancias de crisis, desconocimiento o rompimiento del Estado de Derecho. Es lógico que así sea porque sus contornos son producto de una larga evolución impulsada por fuerzas, reclamos o reivindicaciones que fueron manifestándose al interior del Estado y paulatinamente se fueron transformando en reconocimiento de derechos esenciales en el Estado moderno. Hemos señalado como premisa esencial de que en un Estado de derecho los representantes del pueblo se someten de un modo efectivo y real a la ley reconociendo su autoridad. No siempre es así. Muchas veces quienes integran los poderes desconocen la ley y la propia Constitución Nacional al buscar en contra del texto la suma del poder, razón de más para considerar que la verificación es una tarea permanente. Las referencias efectuadas no agotan todos los elementos que el concepto representa. Se extiende a aspectos económicos, sin los cuales se vacía de contenido. También se engloba en el análisis, en el concepto, aspectos vinculados al manejo moral de la cosa pública o de los intereses públicos. El combate a la corrupción que se mimetiza a veces ante los propios pliegues de la ley y de su aplicación es vital en el Estado de Derecho porque es más perniciosa y destructiva que el abuso de poder. La diferencia estriba en que en este último caso el abuso de poder es más visible. En la eficiencia y honestidad de la gestión en los asuntos públicos del Estado estriba gran parte de la seguridad para el ciudadano. La constatación de los elementos de que se compone el Estado de Derecho no se agota en el reconocimiento de garantías y principios por la ley. Se espera que en su aplicación se manifieste una justicia equitativa y distributiva. De nada vale la ley que contemple los derechos fundamentales para las personas si los poderes instituidos no los garantizan efectivamente. Estado de Derecho y globalización. Hemos señalado que la comprobación de la existencia del Estado de Derecho no pasa solo por el reconocimiento de instituciones en la ley. Además del respecto, hemos señalado que la comprobación de la existencia del Estado de Derecho no pasa solo por el reconocimiento de instituciones en la ley, a más del respeto y efectividad de las garantías fundamentales, debe reflejar otros aspectos que relacionan propiamente con el funcionamiento y funcionalidad del Estado, que le permitan responder a los desafíos de la globalización. Es importante tener presente que los elementos que configuran el Estado es importante tener presente que los elementos que configuran el Estado de Derecho no solo se han modificado como consecuencia de una reacción hacia el autoritarismo y al manejo centralizado del poder o por el otorgamiento de mayores garantías al ciudadano, se han transformado en el rol que se asigna respecto del alcance con que
interviene en las actividades económicas. Esta transformación obedece a tendencias impuestas por el liberalismo que ha influido para redefinir el papel del Estado a través de sus instituciones al desprenderse del monopolio en la producción de bienes de prestación de servicios. En esta tendencia, la intervención del Estado se reduce a impulsar las leyes que aseguren a las empresas e industrias su participación en el mercado. El derecho de mercado se configura así sobre la protección y garantía de la libre competencia y los derechos y garantías al consumidor. Lo óptimo para el funcionamiento del Estado de Derecho es encontrar el punto en el cual, sin convertirse en un Estado mínimo, asegure las prestaciones sociales y servicios básicos. El Estado detenta el poder como regulador para evitar las distorsiones o manipulaciones dentro de una economía de libre mercado. Tal como señala David Held, la globalización económica de ninguna manera se traduce necesariamente en la disminución del poder del Estado. Más bien, está transformando las condiciones bajo las cuales el poder del Estado es ejercido. Sin embargo, hay que reconocer que los nuevos patrones de cambio regional o global están transformando el contexto de la acción política, creando un sistema de centros de poder múltiples y esferas de autoridad superpuestas. La Declaración de Granada, efectuada por referentes de nuestro tiempo, enuncia: el paradigma de la democracia estatal se ha hecho insuficiente pese a que los estados siguen siendo protagonistas del orden internacional y pueden todavía actuar eficazmente para frenar esos efectos perversos del nuevo sistema de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que se hacen realidad más allá de las fronteras estatales. En el escenario, el Estado no puede ni debe permanecer ajeno a las tendencias del mundo global, tampoco convertirse en un mero instrumento del mercado, debiendo velar por los intereses del ciudadano. El Estado de Derecho y el poder legislativo. Para apreciar las condiciones de funcionamiento del Estado de Derecho en el ámbito del poder legislativo, se parte del sistema de elección de los legisladores. Se trata en este caso de asegurar que los representantes del pueblo sean las personas más idóneas y calificadas para legislar. El sistema electoral debería brindar la oportunidad al elector de decidir sin sujeción a listas preestablecidas que condicionen el voto y distorsionen el sentido del sufragio. La falta de claridad y de rigor técnico jurídico en la elaboración y sanción de las leyes conspira contra el goce y ejercicio de los derechos, al igual que las constantes modificaciones, porque conducen a la inseguridad jurídica ante la inestabilidad del ordenamiento jurídico. El interés general debe primar siempre sobre los intereses individuales o particulares. El ejercicio de la función legislativa o parlamentaria que subordina esta premisa a otros intereses corrompe la naturaleza de la función pública legislativa. Las leyes relacionadas a los derechos fundamentales y a la nueva generación de derechos económicos y sociales son prioridades que revelan la adecuación del poder legislativo al tiempo
Las leyes relacionadas a los derechos fundamentales y a la nueva generación de derechos económicos y sociales son prioridades que revelan la adecuación del poder legislativo al tiempo. El poder legislativo debe ser un cuerpo vivo y los legisladores personas comprometidas políticamente con el ciudadano porque son la voz del pueblo. Las inmunidades de que gozan los parlamentarios no deben cubrir actos reprochables e ilícitos ni favorecer la impunidad. El Estado de Derecho y el Poder Judicial. El funcionamiento del Poder Judicial es parámetro tradicional de verificación de la existencia y vigencia del Estado de Derecho. Evidencia la eficacia del sistema estatal de derechos y garantías ciudadanas y el respeto a las instituciones. Se ha dicho que el Estado de Derecho moderno no es esencialmente un Estado legislador, sino un Estado que privilegia la vía judicial, lo que significa que se ha convertido en un Estado que procura proteger el derecho material contra posibles actos de arbitrariedad, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. En consecuencia, el principio de la división de poderes se ha materializado con el mayor rigor, aun cuando no en forma radical en relación al tercer poder. Se conforma por una serie de órganos de carácter público que poseen jurisdicción y competencia para conocer, entender y resolver las cuestiones litigiosas y capacidad de interpretar y aplicar el derecho por medio de resoluciones que tengan autoridad de cosa juzgada. La competencia y organización del Poder Judicial es atribuido por la Constitución Nacional. Ella organiza el poder estatal como reparto del poder público y de acuerdo a la voluntad soberana. Normalmente sobre base constitucional se disponen las condiciones exigidas y de idoneidad y capacidad de las personas que habrán de desempeñar la función jurisdiccional. Para que el poder público jurisdiccional sea parte de la división o distribución de poderes y cumpla su rol específico como institución de equilibrio de los demás poderes, es necesario asegurar en el texto y más allá del texto, en la vida pública de un Estado democrático, que esté plasmada y garantizada la independencia del Poder Judicial. Esta independencia tiene diversas manifestaciones. La más importante, que otro poder del Estado, el ejecutivo o el legislativo, no ejerza directa o indirectamente la misma competencia jurisdiccional y pueda revisar las resoluciones judiciales. La función jurisdiccional debe ser indelegable. Todo poder que interfiera en la competencia está al margen de la Constitución y las leyes. La independencia debe ser garantizada en propio mecanismo de elección de los magistrados, a fin de que quienes pretendan ejercer la función jurisdiccional no estén supeditados a procedimientos degradantes de subordinación anticipada a la política y expuestos a influencias que posteriormente distorsionan la administración de justicia. La estabilidad de los miembros es tan esencial como de que sean personas de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo. Por lo mismo, la remoción o sustitución solo debe obedecer a la violación manifiesta de una de competencia o la comisión de actos delictivos, y en todos los casos
por procedimientos previamente previstos. El poder judicial no puede ser visto como un poder complaciente o solidario, situación que corrompe la base institucional y resiente la credibilidad y confianza pública. Como parte de las garantías de independencia, a los magistrados judiciales les son otorgadas inmunidades para no ser objeto de presiones que interfieran en la objetividad del pronunciamiento o juzgamiento. No deben ser molestados, perturbados o sometidos a juicio por las opiniones que vierten en sus pronunciamientos, salvo desvío manifiesto del poder o violación deliberada y ostensible de la legalidad. La estabilidad es una de las bases más importantes para la independencia del Poder Judicial. En ningún caso la inmunidad debe convertirse en impunidad frente a la comisión de delitos. Es tan importante velar por la independencia intelectual del magistrado como que éste, en caso de delitos, sea sometido a juicio y removido del cargo. Ser miembro de un pilar del Estado como el Poder Judicial requiere la absoluta e íntima convicción de que en su conducta y el modo en que ejerza la función descansa uno de los pilares del Estado de Derecho. La responsabilidad del magistrado frente al pueblo es extraordinaria. Exige renunciamientos que pasan por un proceso íntimo de compromiso histórico como servidor público. La independencia es, en este orden de ideas, garantía de imparcialidad. Sobre las limitaciones relacionadas a actos políticos o actividades políticas, es ilustrativo el análisis que hace Paul Kahn sobre lo que representa la privación al magistrado de la acción política o de parte de sus derechos políticos. Ejemplifica con un interesante paralelo entre el juez y el prisionero. Ambos son derivados de ciertos derechos. El juez sacrifica su yo político en aras del Estado de Derecho. De algún modo también está sujeto a prisión, solo que por razón diferente. En ambos casos hay un sacrificio del yo. En el magistrado la motivación diferente jurídica de la privación implica una renuncia que lo eleva y ennoblece. La independencia del Poder Judicial se presenta desde esta óptica como independencia del magistrado a situaciones y relaciones que comprometan su objetividad e imparcialidad por causa de las pasiones políticas. La prescindencia de la política se justifica en este caso en que el juez se representa y es parte de un poder del Estado que eventualmente puede juzgar actos políticos. Mientras dure su vínculo con el Poder Judicial, su espacio de actuación no condice con ninguna actividad diferente o ajena a la de impartir justicia. La sujeción de la conducta personal de los miembros del Poder Judicial a la prohibición de intervenir o participar en la política es por consiguiente una obligación legal y ética donde toda digresión compromete la imagen del órgano jurisdiccional. Si la sumisión del Poder Judicial a otros poderes implica rompimiento del Estado de Derecho, con mayor razón la sumisión a un sector político. La condición para la independencia del Poder Judicial guarda relación con los recursos económicos necesarios
para su funcionamiento, de modo a no generar dependencia de otro poder público. La administración de estos recursos debe ser delegada a fin de evitar que los miembros del Poder Judicial se ocupen de forma exclusiva a la función jurisdiccional. La independencia económica del Poder Judicial implica de un modo fundamental que a sus miembros y los funcionarios o auxiliares de justicia se les reconozca y asegure una situación económica digna, acorde con la jerarquía y responsabilidad que corresponda, capaz de garantizar una vida decorosa, tanto al magistrado como a la familia bajo su cuidado, y para alejarlo de toda preocupación, salvo el de poner su máximo esfuerzo por honrar con sabiduría la difícil y a veces terrible misión de juzgar. La mayoría de los textos legales señalan la incompatibilidad de la función jurisdiccional con toda otra actividad pública y privada remunerada, con excepción de la cátedra universitaria. Se busca así un abocamiento exclusivo del juez a su función para evitar se produzca una eventual confrontación de intereses o que intereses ajenos a la labor se produzca una eventual confrontación de intereses o que intereses ajenos a la labor jurisdiccional interfieran en el camino de la justicia. Los mayores escándalos vinculados al Poder Judicial se relacionan a la distorsión o relación de jueces con actos ajenos a su función, realizados de un modo directo o indirecto, o cuando se convierten en meros instrumentos de la política o actúan al margen de la prescindencia que se exige del magistrado en actividades y actos políticos partidarios. Una forma de manifestación renovada de la independencia del Poder Judicial, retrotrayendo históricamente lo que era común en el derecho romano, es el juzgamiento público o en audiencias públicas. El reiterado reclamo de la transparencia refleja la necesidad de evidenciar y constatar que un juzgamiento es producto de un acto independiente, sereno, reflexivo, consciente y jurídico del magistrado y no un simple bastanteo de labor de auxiliares. Una forma de manifestación renovada de la independencia del Poder Judicial, retrotrayendo históricamente lo que era común en el derecho romano, es el juzgamiento público o en audiencias públicas. El reiterado reclamo de transparencia refleja la necesidad de evidenciar y constatar que un juzgamiento es producto de un acto independiente, sereno, reflexivo, consciente y jurídico del magistrado y no un simple bastanteo de la labor de auxiliares. El acto público o publicitado de juzgamiento, audiencias públicas, sobre todo de las más altas instancias, es la mayor garantía de independencia. Es también un medio eficaz para que un órgano judicial debilitado y falto de credibilidad recupere la confianza, para que un órgano judicial debilitado y falto de credibilidad recupere la confianza pública y el equilibrio como poder del Estado. Estamos ciertos que así como la exposición de los magistrados a una vida mundana, desplicente y inmoral daña en lo más profundo a la institución jurisdiccional, la exposición pública o del acto de juzgamiento fortalece al Poder Judicial y consiguientemente al Estado de Derecho. Conclusión. Las referencias efectuadas están lejos de contemplar
todos los aspectos que interesan al Estado de Derecho. Nuestro propósito ha sido mencionar algunas líneas e instar otras reflexiones sobre algunas de las manifestaciones más significativas. Con este alcance y en este sentido, señalamos la convicción de que el concepto solo resulta compatible en cuanto adhiera al sistema democrático por la división del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial, y sobre la base del equilibrio de poderes. Supone la sujeción a la ley y al derecho, de modo tal que todos los que ejercen el gobierno y están revestidos de autoridad se sujeten y sometan a la ley. Nadie puede estar por encima de la Constitución nacional y las leyes, ni al margen de ellas. El Estado de Derecho exige que la elección por el pueblo de representantes se produzca de forma legítima y por procesos democráticos, donde la voluntad de la mayoría no signifique discriminación o menoscabo de las minorías. Un Estado de Derecho reconoce y garantiza derechos fundamentales, los cuales no deben ser meras enunciaciones, sino traducirse en su reconocimiento, así como en el goce efectivo de derechos económicos y sociales, de modo a evitar desigualdades y situaciones que conducen a la miseria y falta de atención a las necesidades básicas del ciudadano. De manera que de nada sirve el reconocimiento constitucional y legal del principio fundamental de legalidad, de respeto a la ley y de que todos están sujetos a ella, si los derechos y garantías previstos no se plasman efectivamente. El Estado de Derecho solo es concebible a través de un poder judicial independiente que asuma el rol de poder público sin sujeción ni sumisión alguna a otro poder o a persona alguna. Fin de este ensayo.